Yo quisiera presentarles a nuestros conferencistas, a nuestros expositores del día. Vamos, como nuestro coordinador lo dijo, vamos a tener la participación de Liliana Sánchez, la ingeniera Liliana Sánchez, que pues ella es nacida en Tegucigalpa, obtuvo una licenciatura en Comercio Internacional y una en Marketing en la Universidad de Harding, en Estados Unidos. Luego estudió maestría en la Universidad de Kioto, Japón. Tuvo un máster en Economía y una especialización en estrategia de marcas, ¿verdad? Su carrera profesional la ha desarrollado en el sector privado, en sectores de seguros, telefonía móvil, banca, tarjetas de crédito, importación. Posteriormente trabajó como 10 años en la promoción de inversiones y exportaciones en lo que en FIDE, la Fundación para la Inversión y el Desarrollo de las Importaciones. Y en el 2016, Fundación Marketable Trade and Development, que se dedica a la consultoría de comercio internacional, marketing, administración de proyectos, movilización de recursos y el desarrollo de capacidades de pymes. Ella pues ha apoyado lo que son relaciones comerciales en diversos países, digamos con Mayorga Organics, apoyando a cooperativas, a fincas en Bolivia, Colombia, Costa Rica, Nicaragua y Honduras. Ella es una de nuestras expositoras el día de hoy. También vamos a tener a Delmi Regalado. Delmi Regalado, yo creo que muchos de ustedes la conocen. Ella fue por muchos años subgerente de Coca-Color, una cooperativa del occidente, 15 años trabajando allí en el área financiera y en el área comercial, donde se capacitó en lo que es manejo de riesgos en la comercialización de café, estrategias de marketing para cafés especiales, comercialización y exportación de café en diferentes mercados. Actualmente es la presidenta de la Alianza de Mujeres en Café para Honduras y es fundadora de varias empresas de emprendedurismo en la zona. Actualmente está laborando como gerente general de Beneficios San Marcos y maneja una empresa de consultorías y asesorías. Y el tercer conferencista que vamos a tener es Jimmy Ramírez. Jimmy Ramírez es, en primer lugar, es productor de café de aquí de la zona del Paraíso. Es gerente de la empresa Cafés Especiales del Paraíso, que es una empresa que se creó en el 2009 con 24 socios. Actualmente tiene 125 socios directos, pero tiene más de 700 socios comerciales estratégicos. Jimmy es el responsable de los procesos de certificación durante los últimos 5 años y también maneja todo lo que es planificación y ejecución de los planes de negocios y los proyectos de CAFEPSA. Además, tiene 4 años de ser secretario de la Coordinación Hondureña de Pequeños Productores y maneja todo lo que es el área comercial de CAFEPSA. Y por consiguiente, tenemos gente que ha vivido en el mundo del café y que ha trabajado en ello y que maneja muy bien la temática de gestión de riesgos. Entonces, para comenzar, me gustaría, pues, ya de entrada, pues, darle la palabra a Liliana, que nos va a dar la primera presentación, que es acerca del mercado del café, el contexto actual, las tendencias y las perspectivas a futuro. Adelante, Liliana. Nelson, ¿le puede dar audio a Liliana? Listo. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias, amigos de Progresa. Un saludo a todos los que están conectados desde sus diferentes hogares o lugares de trabajo en esta tarde. Muchos saludos desde acá, desde Tegucigalpa, Honduras. Muy agradecida por esta oportunidad de poder estar compartiendo con ustedes. Sé que tenemos una agenda bien cargadita hoy, así que creo que para esta presentación tenemos 10 minutos. Ahí les pido que me hagan una señita si acaso me voy alargando, pero realmente estamos viviendo una situación que está cambiando día con día. Incluso, pues yo preparé mi presentación, la envié ayer y ahorita hace un ratito entré y hay nueva información, ¿verdad? Está día a día pues cambiando el panorama y el contexto, pero si me pasan la siguiente lámina, por favor, pues la idea es que vayamos conversando un poco acerca de lo que está sucediendo en este momento en el mercado, para tener ese contexto, ¿verdad? Y vamos a hablar un poco, pues
pues sí, del café en tiempos del COVID-19 es un tiempo de alta volatilidad, es decir, están habiendo muchos cambios, desde cambios en los precios hasta cambios en los diferentes esquemas a lo largo de toda la cadena. Algunas cosas que le puedo comentar, por ejemplo, en el mes de abril 2020 se registra, y estos son datos que facilita la Organización Internacional del Café, se vio que los cafés arábicas tuvieron un leve incremento, los robustas más bien tendieron a la baja. Las exportaciones globales en marzo del 2020 cayeron en un 3.7%. Por ejemplo, en el caso de Honduras, en ese mes de marzo se refleja una caída de 7%. Se hizo una readecuación de la proyección del consumo para el año cafetero, digamos, 2019-2020, y se proyecta en 166.06 millones de sacos. Y esto significa que habrá un excedente de producción, serán más o menos 1.69 millones de sacos más de producción o de oferta que de lo que habrá de consumo, ¿verdad? Entonces, estas son algunas del panorama, digamos, que podemos ver. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Y la idea es poder compartir un poco el contexto de lo que está sucediendo, un poco desde la óptica de los productores, desde la óptica de las exportadoras, cooperativas o entidades que se encargan del tema de la comercialización, desde la óptica de los importadores y también un poco la óptica del tostador. Y vamos a cerrar un poco con el panorama también del consumidor, que al final es el consumidor el que va dictando la pauta. Entonces, en cuanto a los productores, en la zona de Centroamérica, nosotros digamos que tuvimos la bendición, si queremos verlo desde ese punto de vista, de prácticamente estar al final del periodo de nuestra cosecha cuando se presenta esta situación con el COVID-19. Si nos ponemos a pensar en este momento, en algunos países están justamente por entrar en esos periodos y realmente debemos estar bien atentos nosotros porque esta es una situación que no se va a ir, que probablemente la vamos a tener. Algunas personas piensan que por este año y quizás el otro, entonces es bien importante que podamos monitorear y aprender de qué es lo que están planteando hacer en lugares como digamos, el sur de Colombia o Perú, Bolivia, que son países que van a entrar próximamente a sus periodos de cosecha. Entonces, digamos que aprender de las lecciones que ellos están preparando para empezar a preparar nosotros también un poco ese plan de contingencia para cuando llegue nuestro periodo de cosecha aquí en Honduras, podamos tener ya, digamos, algo de estas lecciones aprendidas. Algunas cosas que sucedieron, bueno, hubo algunos atrasos de repente en el tema de los beneficios, nosotros tuvimos limitada movilidad en algún momento, ¿verdad? Y esto pues causó atrasos, por ejemplo, en cataciones. Yo platiqué en algún momento con algunas personas que me decían, mire que hasta el día que me toca circular puedo llegar al laboratorio porque no todo el mundo tenía acceso a los salvoconductos. Entonces, digamos que las operaciones se fueron retrasando, ¿verdad? Hubo un momento tampoco en que no se podían enviar muestras, ¿verdad? Pero esta situación se ha superado ya. Las exportaciones, pues, digamos, año a año, marzo y abril cayeron, pero se ve que están recuperándose un poco en el mes de mayo. Y una cosa que, por ejemplo, podemos observar es que tuvimos limitadas visitas a origen, es decir, los últimos años han sido años donde se ha promovido mucho, por ejemplo, la realización de eventos aquí en origen, la visita de diferentes compradores, importadores o traders al país. De hecho, Honduras en el mes de marzo iba a ser sede de un importante evento a nivel internacional, el Producer and Roaster Forum, que era un foro donde se iba a tener pues la presencia tanto de importadores y tostadores de muchas partes del mundo, o sea, muchos de ellos ya tenían incluso creo que boletos comprados,
y muy cerca, digamos, de la fecha de realización del evento, los organizadores tuvieron que cancelar el mismo y realmente al final nos hemos dado cuenta que fue lo mejor que pudo haber sucedido por todas las situaciones de complicación de logística y demás que sucedieron. Yo tengo conocidos importadores que de repente ya estaban en origen cuando se dio la situación, y tengo, por ejemplo, una persona conocida, un importador y tostador de especialidad de Corea, que permaneció 2 meses acá en Centroamérica porque no podía salir. Bueno, vamos a continuar mientras se terminan de volver a conectar. Entonces, les decía, hay varios cambios que se están dando, digamos, a nivel de fincas y productores. Y como les comentaba, bueno, en el caso de Colombia Norte también ya pasó la cosecha, Colombia Sur están por iniciar, y es algo bien interesante lo que está sucediendo, porque lo que estamos viendo es que en el mercado se están encontrando dos fuerzas que lo están haciendo muy volátil. Una es, sobre todo al inicio de esta situación, es la incertidumbre del abastecimiento. Por eso muchos importadores, digamos que trataron de acelerar su gestión para poder asegurarse de tener el abastecimiento del café en sus bodegas y poder así abastecer a sus clientes. Pero por el otro lado está la incertidumbre de la posible caída en la demanda. Entonces, ahí pues hay una gráfica que también la proporciona la Organización Internacional del Café y va dando un poco el comportamiento de los suaves colombianos, de los otros suaves, que es a donde caemos en el caso, por ejemplo, de Honduras y los centroamericanos, de los naturales brasileños y de los robustas. Entonces, se puede ver esta situación. Hay algo muy interesante, por ejemplo, en el caso de Colombia, ¿qué ha sucedido? En Colombia están sucediendo cosas interesantes, porque por un lado se depreció la moneda, entonces el dólar ha estado en un nivel, digamos que realmente pues altísimo, que si bien es cierto, por un lado favorece a las exportaciones, pero por el otro lado también, por el mismo tema de esta incertidumbre en el abastecimiento, la plaza local del precio del café en Colombia de repente subió. Entonces, y aquí se han dado incluso situaciones donde de repente, pues al ver que el precio de la plaza sube, algunos productores se ven tentados a no honrar los contratos que ya tenían pautados o pactados a un precio distinto, ¿verdad? Entonces, son esas cosas que al final van probando los valores de las partes, ¿verdad? A la hora de entrar en una relación comercial. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Entonces, bueno, un poco de lo que está sucediendo desde la óptica de los exportadores. Como les decía, de repente ha habido algunos atrasos en las entregas y readecuación de contratos en tiempos y calidades. Por ejemplo, yo quiero, y mientras vayamos platicando, les voy a ir recordando ciertos temas que tenemos que tener muy presentes en estos tiempos tan inciertos. Y uno es la flexibilidad. La flexibilidad, la solidaridad, la comunicación constante. Entonces, hay readecuación de tiempos en los contratos y también de repente van a haber readecuaciones de calidades, es decir, puede ser que ya se habían pactado ciertas cantidades de microlotes que por el hecho de que las cafeterías de especialidad y las tostadurías de especialidad están cerradas, entonces haya más interés o mayor interés por cafés más convencionales o más comerciales que por los microlotes. Entonces, tenemos que ser flexibles en este momento para tratar de que la cadena pues siga funcionando. Como les decía, pues algunos importadores están queriendo asegurar abastecimiento en los orígenes, se subió los precios de la plaza, como les comentaba, y hay pues posibles incumplimientos de contrato por parte de productores al ver que, digamos, al ver la oportunidad de vender tal vez en este momento a un mejor precio, pero atención con esto, ojo con esto, porque de nada sirve de repente ganar unos pesitos más en este momento y perder una relación que veníamos construyendo durante muchísimo tiempo. Y recuerden que, como hemos visto en esas gráficas, esto sube y baja, sube y baja, sube y baja, y lo que tratamos de hacer es encontrar una manera de estar en un nivel de estabilidad.
Les comentaba, pues en el caso de Honduras, que bajaron las exportaciones 7% en marzo, y en el periodo, digamos, de los primeros meses del nuevo año cafetero ha habido una disminución de 2.3%, pero de hecho recordemos que no todo se lo podemos atribuir al COVID. Pues veníamos, digamos, ya desde el año pasado haciendo un pronóstico de que en este año, en esta nueva cosecha, vamos a tener menores volúmenes por otros factores, ¿verdad? Como clima y como el tema de la crisis de precios que hubo, que quizás impidió que se hiciera pues la atención adecuada a las fincas, y esto ha también afectado la parte de la oferta. Algo muy interesante y algo que yo quisiera que pensemos un poquito en este tema de los exportadores es que siento que esta situación que se está viviendo ha venido a reivindicar, digamos, el rol que tienen los exportadores y los importadores o los comercializadores, los traders. ¿Por qué? Porque sobre todo en el tema de los cafés diferenciados y cafés especiales se ha venido promoviendo desde hace muchos años el modelo del comercio directo. El comercio directo, digamos que si somos puristas, el comercio directo es la relación entre el productor y el tostador, pero en la práctica sabemos que hay otros actores que están haciendo un rol muy importante en medio. Y durante muchos años a veces ese rol ha sido un poco, si me permiten la palabra, casi que satanizado. Y no es así, en realidad todos cumplen un rol. Y en esta situación estamos viendo ese rol ser aún más pertinente, porque son esos eslabones que están en medio de la cadena, que unen al productor y digamos, en este caso al tostador, que en este momento tenemos la situación tan extraordinaria que hay una crisis que está golpeando a todos los actores, pero sobre todo a los dos de los extremos. Entonces, de alguna manera, el rol de estos eslabones intermedios ayuda a disminuir el riesgo. El otro punto importante es, sí, eso, ¿verdad? Que de alguna manera este rol de los importadores y productores está, digamos, amortiguando un poco esos riesgos entre los dos actores de los extremos de la cadena, y está promoviendo un modelo, digamos, de mucha mayor solidaridad a lo largo de toda la cadena. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta. Por ahí les comparto también una gráfica que publicó el Banco Interamericano, el INTAL, que es el Instituto para Estudios Económicos de América Latina, y vemos, por ejemplo, la actividad en los puertos, y vemos cómo cayó en todos los puertos de América Latina. Por ahí está Puerto Cortés, un menos 42% en mayo, en la salida de los buques, que obviamente pues ahí incluye café y hay otros productos, y vemos que, bueno, en el caso de abril más o menos se mantuvo, pero en mayo sí, a la fecha ha tenido una caída bastante fuerte. Vamos a la siguiente, por favor. El siguiente actor es el importador. Entonces, nuevamente, lo que les he comentado, muchos se han movido con rapidez para asegurar el abastecimiento. Al igual que nosotros salimos a abastecerlos cuando nos dijeron que esto íbamos a estar encerrados, lo mismo los importadores trataron de moverse con la rapidez posible para asegurar tener abastecimiento, muchos de ellos en sus bodegas para el resto del año. Aquí viene la importancia también de estar pensando en el tema de cómo voy a asegurar yo la calidad y mantener la calidad de mi café desde la finca, porque ese tema de la calidad y del mantener la calidad se va a ver mucho más importante en esta situación donde posiblemente los stocks de café van a tener que durar más tiempo, ¿verdad? Por toda esta situación. Algo muy interesante es que sobre todo se ve, sobre todo en el tema de los cafés especiales y diferenciados, pero estamos viendo ese rol. El importador tiene contacto con dos, con el productor y con los tostadores. Entonces está, por un lado, sobre todo aquellos importadores que se dedican al tema de especialidad y diferenciados,
preocupados por la situación de los productores y asegurar el producto, y por el otro lado saben que si sus tostadores clientes no mueven su producto y no tienen ventas, no les van a comprar. Entonces hemos visto una serie de medidas muy creativas en que los importadores están tratando de apoyar a que sus clientes, sus tostadores o cafeterías de especialidad también puedan sobrevivir esta situación que están pasando. Entonces, es un nuevo rol de aliado de los productores y aliado de sus clientes, cafeterías de especialidad. Vemos que en el periodo de los primeros de octubre a enero de este nuevo año cafetero, las importaciones de los principales mercados han caído en más de 25%, pero esto puede ser debido a que hubo, digamos, un nivel de compra bien alto en el año anterior y que varios todavía tenían stock de café. El sector de HoReCa, de hospitalidad, hoteles, restaurantes y cafeterías, ha tenido una fuertísima caída, en algunos casos hasta 80%, y ha sido el canal detallista, es decir, supermercados, el que ha movido, digamos, más consumo. Y bueno, los importadores están mandando este mensaje de seguimos importando. Ahí pueden ver una gráfica más o menos de cómo ha estado pues, el tema de las importaciones en los diferentes mercados de destino. Vamos a la siguiente, por favor. La siguiente es los tostadores. ¿Qué está pasando con los tostadores, verdad? Entonces, realmente, el tostador es la definición, sobre todo en cafés de especialidad, de lo que es el canal HoReCa. Y entonces, si estamos hablando de que ha caído, en algunos casos hasta 80% y en algunos reportan más, entonces definitivamente ha sido uno de los eslabones que, digamos, ha tenido uno de los golpes más fuertes en esta crisis. Entonces, se han tenido que reinventar con muchísima creatividad para ver de qué manera pueden seguir tostando su café y seguir haciéndolo llegar a sus clientes, ¿verdad? Entonces, realmente vemos un montón de cosas y un montón de, pues, de ideas. Desde, por ejemplo, he visto en Latvia un tostador que se armó uno de esos busitos como las cucarachitas, pero los Volkswagen, los busitos como más grandecitos, y entonces armaron ahí su medio cafetería y andaban por todos los barrios, ya programaban y a qué barrio van a ir a entregar cafés para mover de esa manera su café y su producto, ¿verdad? Entonces han lanzado modelos de e-commerce, de entregas a domicilios y para llevar. Ha sido súper importante el tema de la comunicación y la reinvención constante y contarle a los clientes qué es lo que está sucediendo. También, pues sí es importante, ¿verdad? Porque por la situación actual, de repente está sucediendo que ciertos orígenes no están logrando abastecerse a tiempo. Entonces, otros orígenes están llegando como un posible sustituto, por decirles algo. O sea, en el caso de Honduras, ya mucho café ya había salido o estaba en camino, y de repente por la situación de la cuarentena más estricta en Perú, tal vez pues todavía no había o va a haber retraso, ¿verdad? Porque ellos están entrando a una cosecha. Entonces puede ser que el perfil de ese café sea un poco similar, entonces que de repente los tostadores van a empezar a mover el café, digamos, en este caso de Honduras, como un posible sustituto de un origen a un cliente que antes conocía ya un café de Honduras, digamos. Entonces, esa parte puede ser una oportunidad. Pero sí es importante también tomar en cuenta los temas financieros, ¿verdad? O sea, que tanto los clientes como los mismos tostadores están pasando por situaciones financieras complicadas y entonces va a tener que haber como una readecuación, así como todos de repente estamos readecuando presupuestos, quizás ellos también, ¿verdad? Muchos van a tener que redefinir un poco el modelo y moverse tal vez de cafés más exóticos y costosos hasta cafés más comerciales, accesibles, pero siempre de buena calidad, ¿verdad? Entonces, esas son, digamos, que oportunidades a las que tenemos que estarnos ahí, pues, como que poniéndole atención. Lo interesante es que en el tema de cafés, digamos, de alta gama, de mucha calidad o muy diferenciados, hay estudios que dicen que la demanda de esos cafés es bastante inelástica, es decir, aunque suban los precios, aunque sea más, de repente hay muchos elementos emotivos o subjetivos que hacen que el cliente, digamos, tenga una lealtad con
con ese tipo de productos y lo siga buscando, ¿verdad? Una cosa interesante en esta gráfica que les comparto acá es el movimiento de la reexportación de café. Por ejemplo, en el mes de enero del 2020, ustedes saben que muchos de nuestros clientes de café, por ejemplo, Alemania o el mismo Japón, importan nuestro café y después lo reexportan a otros países, a otros mercados. Entonces estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Europa, hay una caída impresionante en lo que fue enero del 2020. Si se fijan, es una caída de 80% que cayeron las reexportaciones. Entonces, ahí ya empezaban a salir las noticias de lo que sucedía en Asia y indiscutiblemente ha tenido un impacto, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que estar monitoreando esto. Vamos a la siguiente, por favor. La siguiente lámina. Entonces, un poquito de lo que está pasando con el consumidor. Sí, al nivel del consumo, digamos, por lo menos lo que hemos visto hasta ahora es que, si bien es cierto, ha caído en el segmento de Horeca, pero seguimos tomando café, entonces lo estamos comprando posiblemente en casa, en supermercados o a través de otros medios. Aquí el reto es cómo logramos hacer que el cliente pueda acceder al tipo de café que tal vez nosotros estábamos sirviendo en nuestras cafeterías o tostadurías de especialidad, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es un tema el tema de acceso y comunicación. Muchos más consumidores se están interesando por la preparación de cafés en casa. Entonces, si bien es cierto, hay un elemento de reunión, de socialización, de una cosa muy nostálgica y bonita de la cafetería, pero puede ser que esta tendencia que hemos tenido ahorita del consumo en casa igual tratemos de mantenerla de alguna manera, si también puede ser una nueva línea de negocios el poder atender a estos clientes en casa. En Colombia, por ejemplo, el consumo el consumo en casa creció 25%. Es Brasil, que es un mercado que siempre hemos tenido una gran admiración por cómo promueven el consumo local del café en Brasil, también ha crecido. Entonces, es importante nuevamente el tema de la comunicación y de dar a conocer pues qué es lo que estamos haciendo. La fotografía de arriba es un café en Berlín, Bonanza, la gente haciendo sus filitas, sus distancias y pasando por una ventana a recoger café. La de abajo es Dita Artigianale, que es una cafetería en Florencia, y es la foto de la primera vez, es la primera foto de cuando volvieron a atender a un cliente en la mesa. Obviamente estos clientes para tomarse ese cafecito se van a tener que quitar esa mascarilla, ¿verdad? Pero es el tema de la esperanza de cómo se está moviendo pues a esta nueva normalidad que se le llama. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente lámina. Ok, un poquito, esta información, esta gráfica es de Future Brands, que es una consultora especializada en consumidores, y un poquito de lo que está cambiando, ¿verdad? Comunidad, salud, medio ambiente, dinero, y cómo los valores también pues están teniendo una readecuación. Dicen que ya estamos sobre tiempo. Vamos a la siguiente, solo rapidito, a ver si, ¿qué más tenemos? La siguiente. Sí, esa ya es como, bueno, el resumen, pero es básicamente lo que hemos dicho. Esto está cambiando día a día. Hay un riesgo de abastecimiento de alimentos en algunos lugares, entonces es importante poder atender ese tema también. La creatividad de los tostadores ligados a la Horeca. Y ver ese tema de si readecuamos nosotros mismos como productores nuestra oferta de cafés de buena calidad a precio accesible, en lugar de tanto énfasis en los exóticos. Y luego les hago ese resumen, digamos, el tema de cómo esto nos está cambiando como cadena de valor, y yo creo que eso es algo positivo, sobre todo en el tema de especialidad y diferenciados. Estamos viendo una cadena de valor más consciente de los valores de colaboración y solidaridad, y que juntos somos más fuertes y creativos. Le cedo la palabra a Jorge, entonces, ahora. Ok, gracias Liliana. Bueno, sí, la verdad, avanzamos un poco en el tiempo, pero igual también la siguiente presentación está a cargo de Liliana y teníamos 20 minutos, entonces le vamos a dar 15. Quisimos comenzar con una presentación sobre, digamos, el contexto actual en el sector café, las perspectivas a futuro,
Y dentro del mercado del café, pues ya sabemos que existen el mercado del café convencional, el café estándar, y también el mercado de los cafés diferenciados, que ahí entran los cafés de especialidad y los cafés certificados. Entonces, la siguiente presentación, siempre a cargo de Liliana, se va a enfocar en lo que es la gestión de riesgo comercial para los cafés diferenciados. Entonces, adelante Liliana, y Nelson, por favor, poner la siguiente presentación de Liliana. Ya, ahora sí tengo... Sí, adelante Liliana. Muy bien, ok, entonces hablemos 15 minutos sobre este tema de gestión de riesgos en cafés diferenciados. El tema con los riesgos es que los riesgos siempre están presentes, algunos podrán decir... hay muchos dichos, o sea, el que no arriesga no gana, pero evidentemente sí tenemos que tener una valoración de cuáles son esos riesgos y tratar de ir readecuando nuestra estrategia, ¿verdad? Para que evidentemente los riesgos no nos vayan a sacar del mercado, ¿verdad? Alguien decía, después de cuando fue la crisis financiera en Estados Unidos, esa crisis terrible, ¿verdad? En el 2009, el presidente del grupo Citibank decía, ¿ustedes saben por qué los carros tienen frenos? No sé si se han puesto a pensar por qué los carros tienen frenos. Entonces, los carros tienen frenos para que podamos conducir con velocidad, para que podamos avanzar con velocidad. ¿Se imaginan si no tuviéramos frenos en el auto? ¿A cuánto iríamos, verdad? Por esa cautela, ¿verdad? Entonces, un poco de eso es el tema de la estrategia de gestión de riesgos. La idea es poder... valorarlos, conocerlos y tener una ruta o digamos, elementos para poder tomar decisiones correctas de acuerdo a esos riesgos. Entonces, miren esa cosita que son como pelotitas de lotería o de un bingo, ¿verdad? Y adentro lo que hay son unas semillitas de café. Ya vamos a ver más adelante qué es eso, ¿verdad? En la fotografía. Vamos a la siguiente lámina, por favor. La siguiente, por favor. Ay, perdón. Ay, es que creo que estoy aquí. Permítanme que no puedo ver la pantalla, pero voy a abrir mi presentación entonces y solo voy a ir, no sé por qué no puedo ver la pantalla, vamos a ver. Permítanme. Entonces, bueno, la siguiente lámina dice que es un riesgo. Un riesgo es una circunstancia o factor que puede tener un impacto negativo sobre el funcionamiento y la rentabilidad de una empresa determinada. Y bueno, ahí hay un mapa que yo creo que todos podemos ver que es ese mapa. Ese mapa es el mapa que va graficando el nivel de contagio por COVID. Evidentemente, este era un riesgo, yo creo que nadie lo tenía mapeado, digamos, si valga la redundancia, pero pues nos ha venido a afectar aquí sí a nivel mundial y como les decía en el caso de la cadena, en todos los extremos. Vamos a la siguiente lámina. La siguiente es una matriz de riesgos y entonces aquí lo importante, y perdón, me voy a adelantar a la siguiente lámina, por favor, y después vamos a regresar a la 3. En la lámina 4 es donde podemos ver, por ejemplo, sí, aquí, ahora sí estoy, algunos de los riesgos. Entonces, algunos de los riesgos son obviamente la volatilidad de los precios, la fotito que ya todos conocemos que es eso, que es el virus, el tema del cambio climático, el acceso a financiamiento para poder atender las fincas, y por ahí puse una gráfica donde están todos los pasos de la cadena que también ya vemos que estamos tan interconectados que si algo pasa en uno de los eslabones nos afecta a todos los demás. Entonces, esos son algunos de los riesgos. Regresemos a la lámina anterior, por favor. Y entonces, en una matriz de riesgos, lo que hacemos es que identificamos cuáles son esos riesgos y tratamos de entonces de plasmarlos en esta matriz, donde estamos midiendo dos cosas. La probabilidad de que suceda ese riesgo y la otra, el impacto, ¿verdad? ¿Qué tan significante o catastrófico podría ser la probabilidad que suceda algo de esto, ¿verdad? Entonces, y obviamente al final lo que estamos valorando es cuál va a ser nuestra estrategia para poder enfrentar. Es bien interesante, mitigar ese riesgo. Mitigar significa pues hacer que si bien es cierto, pues va a llegar y no me lo puedo capear, pero que sea que tenga el menor impacto posible.
La otra alternativa puede ser que yo diga, bueno, este riesgo completamente lo voy a evadir, no lo voy a enfrentar. El otro es, bueno, enfrentarlo, pero buscar pues cuál es la manera más adecuada para hacerlo. Y otra alternativa podría ser trasladar ese riesgo. Por ejemplo, por eso tenemos los seguros, o sea, seguro de salud, o seguro de vida, o seguro del carro. El riesgo lo estamos trasladando a otro, pero todas esas cosas tienen un costo. Otra alternativa podría ser entonces también distribuirnos ese riesgo. O sea, que no me lo eche yo todo encima ese riesgo, sino que, bueno, si lo comparto con Delmi, pues ya somos dos las que estamos en el riesgo, y entonces entre las dos hasta podemos ser podemos ser más creativas, o de repente pues ella tiene unos recursos que yo no conocía, y de esta manera entonces fortalecemos la estrategia. Entonces esa es, digamos, un planteamiento de una matriz de riesgos, pero es súper importante. Y miren, a nadie le gusta, digamos, enfrentar los posibles panoramas negativos. Y como latinos, como que tenemos aún más aversión a eso, ¿verdad? Creemos que si no hablamos de él o si no lo enfrentamos es como que se va y ya no existe, o que como que metemos la cabeza y no puede ser así. O sea, lo mejor que podemos hacer es identificarlos y tratar de actuar antes. Por eso les decía, por ejemplo, el tema de que observemos ahorita qué está sucediendo en Colombia o en Perú o en Bolivia con la cosecha, porque esas son tal vez lecciones que nosotros vamos a poder aplicar cuando nos toque, porque vamos a tener que lidiar con este tema también cuando nos venga la cosecha. Esto no se va a desaparecer, esto vamos a tener que aprender a vivir con él. Entonces, tenemos que irnos adelantando a ciertas situaciones. Pasemos entonces a la siguiente. Ok. Entonces, nuevamente el tema que les decía, ¿verdad? Sin riesgos no hay nada. Al final, los riesgos son los que nos permiten ir avanzando. O sea, como aquí es bien importante que tengamos esa visión de negocios. Yo sé que muchos de nosotros, de los que estamos aquí en esta charla hoy, son productores, pero tienen que ver su finca como una empresa. La cooperativa tiene que ver su cooperativa como una empresa, la exportadora también. Es decir, la visión de empresa nos va tenemos que como cambiarnos un poco el chip, ponernos el sombrero de empresario. Y al final de esto lo que queremos es obtener una rentabilidad, queremos tener una ganancia. Entonces, es importante que podamos tener por eso un buen manejo de costos, que tengamos una buena estrategia y bien definida pues nuestra misión y cuáles son nuestros valores. Y en ese sentido también que podamos medir los riesgos. En cada situación estratégica que tenemos vamos a enfrentar riesgos, pero si tenemos cómo poder contrarrestarlos, entonces de esa manera puede ser que ese riesgo nos permita llegar a tener una mayor rentabilidad y mayor competitividad. Pero ojo, esas cosas, por ejemplo, requieren de recursos de conocimiento, recursos de asistencia técnica, recursos financieros. Entonces, es importante que tengamos todos estos elementos mapeados a la hora de ir haciendo este análisis y de irnos planteando estas estrategias. Y aquí es bien importante, y yo pienso, por eso yo felicito, por ejemplo, a Progresa y a todos los programas que están pues, coordinados con ellos, porque muchos de los recursos de repente de cooperación que van orientados a hacer, digamos, a incidir en el desarrollo rural, tienen que orientarse también a esa visión de negocios, a esa visión de empresa. Y aquí es donde viene a ser mucho más importante el tema de articular esfuerzos hacia cosas que pueden impactar en que seamos más competitivos y en que podamos manejar mejor los riesgos. Entonces, decíamos, ¿verdad?, que siempre van a estar presentes. Ahí les pongo una fotografía de la nueva planta de la empresa BioFortune ahí en El Paraíso, Honduras, que tienen pues un beneficiado completamente, es un beneficio de café completamente indoors, o sea, está a puertas cerradas, ¿verdad?, con maquinaria y tecnología de punta, inspirado mucho en el tema de la industria de los vinos y la cerveza, y cualquiera diría, pero ¿quiénes fueron los locos que armaron esto? Pues sí, al final, pues un grupo de empresarios que han tenido la visión de llegar incluso pues, a una de las regiones que tal vez no es de las que tal vez han tenido mayor desarrollo en el tema de cafés de especialidad,
pero ahí están en la zona del Paraíso, Honduras, con este nuevo planteamiento de esta operación, de esta planta, ¿verdad? De punta, de primera tecnología, pero me consta el nivel de investigación, de desarrollo, de artículos que se leyeron, de especialistas a los que contactaron. Entonces, claro, el riesgo es que es una inversión, requiere mucho capital, y al final lo que se quiere es que eso nos dé un retorno, ¿verdad?, sobre esa inversión. Entonces, siempre riesgo y rentabilidad deben de ir de la mano, siempre deben de ir de la mano, y por eso les digo nuevamente, como productores, a los que están productores, yo les invito a que comencemos todos a tener una visión de empresa. Por ahí me dijo algo Jorge y no lo logré leer. Creo que seguramente me dijo que ya me quedé sin tiempo. Pero bueno, usemos el análisis FODA. Ok, 5 minutos. Usemos el análisis FODA. Este es un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades, strength, weakness, fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, conozcamos desde nuestro punto de vista de nuestra empresa o de nuestra cooperativa o de nuestra región. Incluso este ejercicio lo hicimos con los amigos de la región del Paraíso, porque queremos ver de qué manera podemos posicionar mejor los cafés del Paraíso. Y luego usemos el concepto de la matriz de confrontación, que muchas veces la gente no la conoce. La matriz de confrontación dice, ¿cuál es mi fortaleza que yo puedo aplicar directamente a una oportunidad que tiene el mercado ahorita? Y hacia ahí yo dirijo esfuerzos, porque veo que hay una oportunidad en el mercado y que yo puedo tener una fortaleza. Y lo mismo en el tema de las debilidades y de las amenazas. Si hay una amenaza latente y yo estoy consciente de que soy débil en ese tema, de esa amenaza, yo tengo que ver cómo me blindo, ¿verdad?, para poder de esa manera pues manejar. Escuchaba hace unos días a uno de los socios de Supra Café, que es una empresa colombiana, española, que decía, bueno, ¿qué será? ¿Y cuál es la pregunta? ¿Será que los productores no tienen una mayor parte del pastel porque no tienen acceso a tecnología e innovación? ¿O será que no tienen acceso a tecnología e innovación porque no tienen una mayor parte del pastel? Pero al final de esto, el tema es que evidentemente para poder brindar mayor valor y poder blindarnos ante el tema de los riesgos externos o internos que puedan producirse, entonces necesitamos también tener acceso a tecnología e innovación. Vamos rápidamente a la siguiente. Aquí entonces está un poco pues el corazón de lo que quiero comentarles. A la parte del riesgo está el valor y digamos un poco en medio de las dos están los costos. O sea, poder blindarse o poder amortiguar o mitigar o enfrentar un riesgo va a requerir de una propuesta de valor, y lo más seguro es que tenemos que pagar un costo para llegar a este problema, a esa propuesta de valor. Entonces, por ejemplo, elementos de diferenciación a los que nosotros podemos acceder es el tema de el varietal o el sello, el terroir, que significa los elementos únicos de la región, los procesos, si yo tengo innovación, si yo tengo tecnología, si yo soy consistente, si mi café siempre está buenísimo, todas las cosechas de café es buenísimo. Y claro, valores, transparencia, confiabilidad, comunicación permanente. Y requisitos transversales que nos deben de ayudar en esta estrategia. Conocimientos de los mercados. Tenemos que leer y si no tenemos pues ese conocimiento nosotros directamente, asesorémonos con aquellos que sí lo tienen. Innovar, proponer, tratar, por ejemplo, de que los proyectos ya no vayan tanto orientados a tema de producción en campo. Tratemos de ver quién está innovando, cómo lo está haciendo, cómo podemos también nosotros llevar a nuestros productores a innovación. Innovación no significa inventarse algo, significa simplemente hacer algo mejor de lo que yo lo estaba haciendo antes o de una manera que no la había pensado. Tecnología, financiamiento, hacer una adecuada promoción de país, de región empresarial y buscar fortalecer las alianzas estratégicas. Aquí, por ejemplo, les pongo 2 fotitos interesantes. La Esmeralda en Panamá, que fueron los primeros que rompieron un récord en una subasta de café a más de $600. Cuando yo estaba leyendo, $600, wow. Y después abajo está
la finca Lamastus, que lo vendió a $1,029 la libra del geisha. $1,029 la libra. O sea, son unos cafés increíbles, ¿verdad? En un nicho muy específico. Imagínense que, y aquí está ya la alianza con un tostador en Corea, que miren cómo vende el café tostado en esas latitas. Ahí lo que hay son granitos de café. Y lo sirven al cliente como una especie de granizado. Ya me quedé sin tiempo. Vamos a pasar las siguientes láminas, por favor. Vamos a ver rapidito. La siguiente. Les pongo 3 ejemplos rapidito. Vámonos a la anterior, por favor, rapidito. Enfoque de fidelidad a la visión. Aquí está, por ejemplo, el tostador Mayorga Organics. Su propuesta es orgánico más 83, directo del farmer, del agricultor. Lo venden en un supermercado, entonces tienen una distribución amplia. Diversifican cultivos, miren que ahora están manejando frijoles, y la relación directa con los países y con los productores. Vamos a la siguiente rapidito, la siguiente es Supracafé, nuevamente, fidelidad a la visión, especialidad, innovación, tecnología. Tienen un parque tecnológico, Tecnicafé, que no solo lo soportan ellos, ahí tienen otros socios estratégicos institucionales, pero están innovando constantemente, no siempre usando sus recursos, a veces usan los recursos de otros. Así como hacen los empresarios, así tenemos que pensar. Un hotel, ¿verdad? Por el tema de turismo, y la región, el Cauca. Se metieron al Cauca en el tema cuando hervía aquel problema de la guerrilla, y llegaron, y a pesar de eso se posicionaron, y es una diferenciación. Y el último es Maruyama. Ya es hora, solo rapidito. La siguiente, vámonos a la siguiente. Solo rapidito, vamos a la siguiente. Miren eso, solo rapidito. Esto fresquito lo acabo de descubrir hace 2 días, tal vez alguien ya lo conocía. Pero esto es, Maruyama Coffee es un importador de café de altísima gama en Japón. Y miren, ellos para quitarle la inconveniencia al cliente de que espere mientras le está el barista preparando el café, habían ideado con el diseñador de estas máquinas de los centros comerciales que le agarran el peluchito, idearon este café. Era una cafetería diseñada para que el cliente no tenga que esperar mientras el barista. Con este tema del COVID, ¿se imaginan esto? O sea, ya aquí no hay contacto con el barista. El cliente va, escoge la pelotita, es el café que ellos quieren, ahí les da la información, la pasan al moledor y ya del moledor se van a hacer y preparan el café. Entonces, vamos a la siguiente rapidito, ya terminé, pero solo para que vean cómo va avanzando este mercado, este tema. Entonces, en la misma medida tenemos que tratar de nosotros ir avanzando y teniendo una visión para nuestro producto. Bueno, ya me pasé de tiempo. Muchas gracias. Ok, gracias Nelson por habilitar el audio. Gracias Liliana por las presentaciones. Igual hacemos el recordatorio que está disponible el chat ahí. Cualquier pregunta la pueden escribir. Que nosotros vamos a tratar siempre a través de los expositores, pues de dar una respuesta a las preguntas que tienen. Entonces, pues continuando con la actividad, ahora pues les vamos a presentar a Delmi Regalados, la siguiente expositora, como les dije anteriormente, ex sugerente de Coca-Felol, encargada del tema comercial en esa cooperativa y actualmente asesorando a varias cooperativas en el tema comercial. Entonces ella se va a enfocar en lo que es la presentación de gestión de riesgo comercial en cafés convencionales. Bienvenida Delmi y adelante. Ok. Adelante. Muchísimas gracias por invitarme. Fue un honor para mí escuchar a Liliana, la verdad ella es mi amiga desde tiempos, la admiro mucho. La verdad que hablábamos con ella hace un rato que esta charla hubiese sido súper emocionante, ¿verdad? Juntas. Y igual a Jimmy Ramírez, yo también lo conozco, he estado con él en varias giras y compartimos varias pláticas, ¿verdad? A veces de lo que es el mercado del café. Muchísimas gracias, ingeniero Jorge, por tomarme en cuenta. Yo sé que por ahí hay un par de amigos también que estuvieron recomendándome. Voy a tratar hoy de explicar un tema que no es fácil, que es aburrido, no es tan bonito como el que dio Liliana. Les pido disculpas por si no me doy a entender. Igual en el chat pueden escribir las preguntas y con mucho gusto se las responderemos a través de los amigos de Progresa, ¿verdad? Muchísimas gracias por invitarme.
Me da mucho gusto conocer de su proyecto y yo creo que vamos a tener más tiempo más adelante para poder intercambiar algunas cosas. Listo. Bueno, vamos a iniciar con la estrategia de gestión de riesgo comercial para cafés convencionales. Para nosotros, más que todo es por la experiencia que hemos realizado en esta parte, ¿verdad? Y trabajando para Coca-Cola 15 años, me di cuenta de que hay cosas que si no las haces, no las aprendes. Mucho te puedes capacitar, mucho puedes investigar, ¿verdad? Pero es más fácil cuando lo llevas a la práctica, cuando lo llevas a la realidad y te das cuenta qué riesgos, ¿verdad?, vas a tener en cada una de las transacciones y poco a poco te vas metiendo en el rollo. Entonces, para empezar las estrategias de gestión de riesgo comercial para cafés convencionales, vamos a ver algunas prácticas que nosotros hemos realizado, ¿verdad?, en la empresa, y les voy a dar a conocer cuáles son los riesgos que tiene cada una de esas cosas, cuáles han resultado más efectivas, cuáles no tan efectivas, y cuáles son las recomendaciones que yo les daría a las empresas que vienen empezando, a las cooperativas, para que puedan minimizar el riesgo en lo que es los cafés comerciales, ¿verdad? Los cafés convencionales. Como decía Liliana, el riesgo no se puede quitar, simple y sencillamente lo podemos minimizar. Pasemos a la siguiente diapositiva. Para empezar, debemos contar con una política de manejo de riesgo de cada una de las empresas para esto. ¿Por qué es importante esto? Porque en las cooperativas, en las organizaciones, de repente tenemos un gerente o tenemos un gerente comercial o tenemos el presidente de la organización, nos invitan a un taller y nosotros creemos que con un taller ya aprendimos y ya lo podemos hacer. De repente hay algo que no nos sale bien y ahí vienen los problemas. Entonces tenemos que primero escribir nuestra política y que sea aprobada por la junta directiva. Entonces, la política de manejo de riesgo tiene como propósito la valoración y análisis de distintos factores en el riesgo. Voy a minimizar esto. De la empresa puede enfrentar a lo largo del ciclo productivo y periodo de exportaciones. Los riesgos ligados a la volatilidad de los precios, así como la imposibilidad de predecir los movimientos futuros, obliga a las empresas cafeteras en contar con un plan de mitigación de riesgo. Sin plan de manejo de riesgo, la empresa sencillamente especula. ¿Qué quiere decir con esto? Que solo estamos haciendo pruebas para ver si nos funcionan. Estamos con prueba y error. Entonces, ¿cuál es lo más conveniente? Nosotros tenemos nuestra política y tenemos una guía a la que nos vamos a ir basando, y eso no quiere decir que no lo podemos cambiar en cualquier momento, pero tenemos una base con la que vamos a ir trabajando y un equipo al que le vamos a presentar esa política. Pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Qué debemos hacer para contar con una buena estrategia de manejo de riesgos? Lo anterior, primero vamos a lograr de que la junta directiva nos apruebe la política y luego vamos a presentar un presupuesto para que nos lo apruebe. ¿Por qué? Porque en determinado momento nos emocionamos y empezamos a comprar opciones. Si la primera opción, nosotros ganamos algo en la cuenta, que ya se lo voy a explicar, puede correr el riesgo, ¿verdad?, que por mitigar un riesgo, valga la redundancia, nosotros estemos arriesgando el capital de esa empresa. Entonces tenemos que tener nosotros un presupuesto donde la junta directiva nos diga, este es de su presupuesto que usted no se puede pasar. Con nosotros lo vamos a meter en nuestro presupuesto de gastos o de inversión, y gane, se cubra o pierda, eso ya nosotros lo tenemos presupuestado y no va a tener ningún problema para que usted aprenda, el equipo de cada cooperativa vaya aprendiendo a cómo se desarrollan estas estrategias. En segundo lugar, tenemos algo muy importante. Yo diría que tan importante como tener la plata, ¿verdad? Estas dos cosas van de la mano, porque si usted tiene un presupuesto aprobado para esto, pero la persona que le va a ayudar a hacer el trabajo es una persona ajena a usted, eso está corriendo usted, valga otra vez la redundancia, mucho riesgo, ¿verdad? Porque es un tema que usted no lo conoce. Entonces, lo más adecuado es que la persona sea dentro de la organización, que se capacite. Usted escoge una persona que tenga las habilidades para los números, para la parte comercial,
que sea una persona que sea muy concentrada y que le guste para que pueda llevar esta cuenta. Tener una cuenta en bolsa, no indispensable, porque igual puede pagar a alguien que lo haga, pero algo muy importante es que usted pueda entender el proceso, ¿verdad? Si usted le paga a una persona un corredor de bolsa, usted solo le deposita la plata a esa persona, pero usted da la orden. Cómpreme una opción que más adelante lo voy a explicar a tal nivel. Entonces, pues no es lo mismo como uno estar jugando a la lotería sin saber qué significa cada cosa y para qué le va a servir. Contar con el flujo de efectivo para tal fin, ¿verdad? Podemos entender, tener el presupuesto aprobado, tener personal capacitado, tener una persona que nos haga la transacción, pero si no tenemos plata para estar metiendo cada vez que queremos comprar X cantidad de lotes, no hacemos nada, ¿verdad? Pasemos a la siguiente. El riesgo con el físico. Yo enfoco bastante en esta parte porque es donde a veces las empresas cafetaleras no nos detenemos a pensar. Miramos la bolsa todos los días, miramos la plaza, los diferenciales, las estrategias de mercadeo que tenemos y nos olvidamos del físico. Y lo más importante es el físico, porque usted puede vender a los mejores precios, pero si al final su calidad es mala, no le va a valer opción y el riesgo va a ser fatal, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué estrategias podemos utilizar para minimizar el riesgo con el físico. La que nosotros hemos utilizado desde que yo empecé a trabajar en Coca-Cola en el 2004 es el back-to-back, comprar y vender. Nosotros trabajamos al revés, nosotros no vendemos y compramos. Hablo de café fijado, ¿verdad? Sí vendemos contratos a futuro, pero contratos abiertos. Pero para nosotros poder fijar un lote de café, nosotros primero lo compramos o hacemos un precio promedio. También existen dos opciones, ¿verdad? Comprar y vender al precio promedio del inventario y al contar con el volumen adecuado. En su misma política de riesgos, usted puede escribir eso. Vamos a fijar un lote de café cuando tengamos el 80% de ese volumen acopiado o cuando tengamos el 60%, ahí lo puede poner usted de acuerdo a su política de riesgo. Clasificar el físico por calidades, ¿verdad? Eso es muy importante. Usted no puede empezar a vender como loco café que no tiene. Y tampoco puede vender solamente cafés de baja calidad porque no va a ser rentable, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar a minimizar el riesgo con el físico para poder separar calidades y ganar en los promedios. Y la cuarta, porque ahí repetí el 3, no especular, ¿verdad? Eso es una regla. La especulación es el mayor riesgo. En una vez gana, pero de 4 puede ganar en una y puede perder en 3. Pasemos a la siguiente. Y vamos a ver los tipos de órdenes que podemos poner, ¿verdad? Cuando vamos a fijar un contrato que está abierto al precio. Todos, no sé si algunos tienen un poquito de experiencia, pero tenemos hasta un cierto día del First Notice Day, que es el último día que nos da para poder fijar. Nosotros generalmente lo hacemos como 2 días antes de que el café se va a exportar y tenemos ese día famoso, ¿verdad? Donde todo el mundo anda corriendo porque se le olvidó fijar ese lote de café y generalmente es los días que el mercado siempre baja porque todo el mundo está vendiendo café y la bolsa compra un montón de lotes, entonces el mercado se va para abajo. Tenemos esa orden de fijación que es una orden al mercado que usted puede decir, fíjenme este café y voy a comprar un ask, ¿verdad? O una venta del bid, próximo precio disponible en el mercado. Por ejemplo, si voy a fijar un lote de café hoy, entonces yo mando la orden y digo al mercado, es al próximo precio disponible. Por ejemplo, si es un embarque mayo, eso es contra la bolsa de junio. Entonces, si yo pongo la orden al mercado, significa que me va a agarrar el próximo precio que esté en la bolsa al momento que la persona que esté del otro lado lo tome la orden. Tenemos la otra forma, que es el GTC, que es Good to Cancel, objetivo de a la alza, ¿verdad? Esta es una orden de fijación que a mí me gusta mucho porque usted puede analizar un día antes. Yo lo hago bastante con mis lotes de café y algunas cooperativas que les doy ese servicio. Entonces yo le pregunto a la cooperativa,
páseme su precio promedio, páseme o el precio que usted tiene comprado su café y cuál es el precio que a usted le gustaría vender. Entonces, un día antes yo pongo la orden, un GTC, en la mañana siguiente yo estoy pendiente del mercado. Si el GTC no alcanza el nivel deseado, ¿verdad? Entonces podemos cambiar la orden, podemos cancelar el GTC y ponerlo al mercado. Por ejemplo, si yo estoy poniendo un café hoy en día a $111 y yo veo que el mercado ahorita o antes de que cierre estaba a 110.95, yo no me voy a arriesgar por 0.05 centavos. Entonces yo cambio la orden, cancelo el GTC y pongo una orden al mercado, ¿verdad? Y no me arriesgo. Igual está el stop loss, que es para la parte de inventarios que me protege contra la caída, como quien dice el punto de equilibrio. Si yo tengo un volumen de café comprado, pero soy especulador y no quiero vender porque he escuchado las noticias y dicen que el café va a subir, y yo digo, no voy a vender hasta que el mercado llegue a 130. Entonces me compro una opción que se llama un stop loss. ¿Qué significa? Que si el mercado se va abajo, no voy a perder por lo menos lo que he invertido en el café. Y el AA es actual, intercambio de un contrato de futuro contra la aplicación de un contrato físico, ¿verdad? Entonces compramos un contrato futuro y luego vendemos un contrato de físico. Eso es como un match que se hace para la parte de que uno se quiera proteger en los contratos de futuro. Pasemos a la siguiente, por favor. ¿Cuándo y cómo las podemos utilizar cada una de estas? Si tenemos bastante inventario de nuestros asociados y no quieren vender, podemos protegernos comprando una opción put, ¿verdad? Esta es otra opción de la parte de futuro, lo que estábamos hablando acá en el último guión de la diapositiva anterior. Por ejemplo, si tenemos un inventario que lo hemos comprado a un nivel de $120, entonces nosotros podemos comprar una opción para protegernos hacia la baja, ¿verdad? Porque si el mercado baja de $120, vamos a perder plata que ya hemos invertido. Si tenemos contratos de venta ya a precio fijo y el mercado está muy volátil, podemos comprar también una opción que se llama un call, que nos va a proteger hacia la alza. Si nosotros vendemos FTO, esto es muy famoso para los FT y los FTO. Y cuando usted tiene de esos compradores buenos que les gusta comprar a precio fijo, entonces usted se compra un call porque si el mercado se va arriba del precio que usted ha fijado, no va a poder acopiar. Entonces para eso le sirve esa opción. Si tenemos contratos abiertos y los productores todavía no han vendido lo suficiente para fijar el lote completo y la fecha de embarque se acerca, podemos utilizar un GTC, lo que ya les explicaba anteriormente. Si yo, por ejemplo, me dicen que me faltan 5 días para exportar ese lote de café. Entonces, Dios mío, ¿verdad? Ese lote yo no lo tengo comprado porque los productores no quieren vender. Pero pues tengo 5 días para poder aprovechar alguna suerte, ¿verdad? Desde el mercado, entonces yo me pongo una meta. A cómo he comprado el café, cuál es mi margen de utilidad y saco un precio en el que yo ganaría. O por lo menos un precio en el que yo no pierdo, ¿verdad? Si depende cómo esté la cercanía de la orden de fijación. Entonces yo digo, voy a poner un GTC a este nivel, por A o por B, a veces en la madrugada, cuando todavía estamos durmiendo, ¿verdad? El mercado pega sus subiditas y allí puedo aprovechar. Y si el último día, que es el First Notice Day, no tengo opción, quito el GTC y coloco una orden al mercado, ¿verdad? Sigamos a la siguiente. Bueno, algunas estrategias para cubrirnos a la baja y ya se han otorgado anticipos a los productores. Vuelvo y le repito con esto, ¿verdad? Lo mismo de la anterior, por ejemplo, hay cooperativas como no sé realmente cuál es la estrategia que tiene cada una, he puesto varias opciones, valga la redundancia. Si se da el caso de que la cooperativa adelante a sus productores según el precio de la bolsa del día, se corre el riesgo de que si el mercado baje, se quede descubierto. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener una alternativa para ese tipo de mercadeo que realizamos, ¿verdad? Algunas trabajamos con back to back, algo otras trabajamos con precio promedio, algo otras hacemos un mix y algo otras solo vamos entregando anticipos a los productores. Entonces, en este caso, pueden hacer dos cosas, comprar un put para protegerse hacia la baja o poner una orden stop loss en el mercado de su punto de equilibrio.
Si ustedes dicen, el anticipo que yo tengo de estos productores es de X cantidad de dinero en la bolsa, ahí pongo yo mi stop loss, ¿verdad? Igual puedo comprar un put para protegerme hacia la baja también. Sigamos. Definición del mercado de futuros. El mercado de futuros es algo bien difícil. Les digo, yo todavía he recibido varias capacitaciones, tengo años, creo, de estar recibiendo estos talleres y todavía me enredo, ¿verdad? Porque es algo bien delicado y representa el lugar de encuentro de distintos tipos de actores, los cuales tienen interés en la compra y venta física de un producto o la especulación sobre bienes normados. Estos actores brindan la liquidez mientras el intercambio de compra-venta permite el descubrimiento de precios. ¿Qué quiere decir esto? Que el mercado de futuro lo que vende y compra son papeles, ¿verdad? Alguien compra un contrato en papeles y otra persona lo vende. Entonces son las famosas opciones. Mientras se llega a concretar lo que es el negocio del físico. Estos actores brindan la liquidez mientras el intercambio de compra y venta permite el descubrimiento de precios, ¿verdad? Cuando ya llega un precio final, entonces ahí se hace la liquidación de esos fondos. Sus acciones, así como las reglas de participación, dependen de la Cámara de Compensación, el ICE, famoso de New York, que nosotros vemos la bolsa, entonces ahí es donde realmente se realizan todas las transacciones de este tipo, tanto las fijaciones como las compras de opciones. Así como los distintos brokers involucrados en la ejecución de sus órdenes, lo que les decía anteriormente. Cada uno de nosotros podemos contratar un broker, aunque nosotros lo entendamos. Yo, personalmente, todavía no lo hago. Solamente le entiendo, doy la orden, pero es a otra persona a la que le deposito la plata para que lo haga. ¿Por qué? Porque uno aquí en la realidad, les digo yo, uno hace miles de cosas. Uno no puede hacer una sola función. De repente le dan la orden a uno de que fije un lote o que ponga una orden de fijación, le viene un cliente, le cae una llamada y el tiempo corre. Entonces lo que yo hago es que si a mí me dan una orden, la mando por Skype, la mando por WhatsApp, la mando por correo, de acuerdo a la línea de comunicación que tengamos y me olvido de esto. Y es otra persona quien hace la operación en la Bolsa de Nueva York. Permite ponerle precio a su producto en el futuro sin necesidad de contar con una contraparte física en un primer instante. Además, transfiere el riesgo hacia operadores especializados y permite una alternativa de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted quiere vender su café para entrega a diciembre, usted lo puede hacer hoy mismo. Para eso sirve esto, de los contratos de futuro. Entonces usted dice, ese comprador me está pidiéndome un precio fijo, pero como yo no sé cómo el mercado va a estar en diciembre, voy a comprar un call, ¿verdad? Para proteger. Sigamos, por favor. Sigamos. Okay. Y lo que les estaba diciendo, en esta parte hay diferentes actores, pero los principales actores son los comerciantes y los coberturistas, los compradores y vendedores, relacionados a la actividad física del producto transado, ¿verdad? Entonces, están los comerciantes y los coberturistas. Hablamos de los comerciantes o coberturistas, son los que están en la bolsa, los que compran y venden y ganan por la operación que se hace en la bolsa. Y los compradores y vendedores relacionados con la parte física. La cooperativa acá exportadora y el importador que le va a vender a su tostador final son los que al final van a hacer la transacción real, ¿verdad? Porque de nada nos sirve vender un montón de café a la bolsa si al final no hay un tostador o un importador que adquiera el producto. Va a tener una repercusión en el mercado más adelante porque va a haber un montón de café comprado por la bolsa, ¿verdad? Y es cuando el mercado se viene abajo porque no hay demanda del producto en las cafeterías o en las tostadurías. Los especuladores y fondos son las empresas, fondos u otras organizaciones que busquen aprovecharse de los movimientos del mercado sin ningún involucramiento en el mercado físico. Hay personas que están transando en la bolsa que ni siquiera conocen el café y tal vez nunca lo vayan a conocer, o sea, no les interesa. Ellos compran cualquier cosa que ellos crean que les puede generar una utilidad en la transacción. Sigamos, por favor. Bueno, este es un ejemplo de lo que sería un contrato que uno va a comprar, ¿verdad?, en la bolsa para café arábica.
por ejemplo, si nosotros tenemos, la mayoría de los contratos que se venden ahora en día es de 275 sacos, que más o menos son 412.32 quintales, hablando en nuestro idioma, ¿verdad? Pero si vamos a comprar lotes en la bolsa de New York, solamente son de 250 sacos, o sea, 37.500 libras. De cada lote que nosotros compremos, nos van a quedar 25 sacos desprotegidos. Entonces, si tenemos nosotros 4 lotes de café que hemos vendido a precio fijo, podemos comprar 5 de 250 o estar conscientes de que vamos a dejar desprotegido una cantidad de sacos, ¿verdad? Entonces, los movimientos en la bolsa van de 5 centavos en 5 centavos. Así se va moviendo lo que es la fijación, ¿verdad? Los meses de entrega son diciembre, marzo, mayo, julio y septiembre. 7 días hábiles antes del primer día hábil del mes es el último día de transacción, un día antes del fondo. O sea que esto tiene una fecha de caducidad también de los futuros de vencimiento, ¿verdad? 7 días antes del primer día hábil del mes, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, una opción que la tenemos contra marzo, entonces se va a vencer 7 días hábiles del 1 de marzo, si es el primer día hábil también, ¿verdad? No sé si me doy a entender ahí, pero es como 7 días hábiles antes del primer día hábil. Por ejemplo, si es domingo, no, antes del primer lunes, por decir algo así. ¿Sigamos? Bueno, ¿qué es un contrato de opciones? La opción es una herramienta de protección la cual permite a su dueño tener el derecho de ser usada o no. ¿Qué significa esto? Usted compra una opción, pero eso no quiere decir que si usted no la usa, no la va a pagar. O sea, usted es como un seguro. Usted compra el seguro y si no lo llega a utilizar, usted tiene que estar consciente que ese dinero prácticamente ya lo tuvo que haber metido en sus gastos, porque nada le garantiza que esa opción usted va a poder recuperar ese dinero. Dice que establece precios mínimos y máximos a partir de los cuales se puede usar. Transa versus cada uno de 12 meses, pero tiene mayor liquidez versus las 5 posiciones de futuro. Protege un precio X por un plazo Y contra el pago de la prima Z. No da lugar al pago de márgenes y se puede revender. ¿Qué significa eso? Que usted, para comprar una opción de futuro, usted tiene que decir, quiero protegerme a la alza a un nivel de $140. Para un plazo de vencimiento Y, para un plazo, entonces si el contrato se va a exportar en mayo y usted dice, mi acopio es en los meses de enero y febrero, entonces yo me voy a cubrir solamente enero. La opción es más barata. Si el tiempo es más corto y el nivel de protección que usted va a poner es menor, en el caso del call, la opción le va a costar menos dinero. Entonces usted se tiene que proteger de acuerdo a su margen. Por ejemplo, si usted tiene un FTO vendido a $190 y 20 son de prima, son 170. Entonces usted dice, ¿cuál es el margen que yo quiero cubrir de utilidad? Entonces usted dice 30, entonces usted se protege a 140. Pero si usted quiere que su margen sea mayor, entonces usted se protege más abajo, ¿verdad? Aunque el riesgo de que el mercado llegue ahí va a ser mucho más rápido. No da lugar al pago de márgenes y se puede revender. Si usted ya no necesita esa opción porque ya copió el café, en el caso de un call, o que usted mira que el mercado pues va para arriba y usted tiene un put y usted cree que ya no lo va a necesitar, usted puede revender y puede recuperar algo de dinero. A veces puede ganar, a veces no, pero a veces puede recuperar algo de dinero antes de que la opción se venda. Son vitales para proteger una posición física ante posibles eventos climáticos. Si el precio se ha acordado antes de conseguir el bien o si el bien se ha adquirido sin tener el precio aún, lo que les decía anteriormente. Usted vende un contrato de precio futuro sin tener el café o compra el café y no lo tiene vendido. Entonces, para eso le sirven estas dos opciones, que es el put y el call. Sigamos. Estimada Elmi, quería consultarle si ya estamos sobre tiempo. Ok, sigamos. ¿Sigamos?
Vamos a seguir la siguiente diapositiva para avanzar un poquito con lo del final. Igual, sigamos para que, solo quiero que miren lo al final, que me interesa mucho. El estado de cuenta, igual eso rapidito se lo voy a explicar, solamente que cada uno tiene que, diario, el broker le puede mandar un estado de cuenta para que ustedes vayan revisando lo que es eso. Debemos tener cuidado. Si bien es cierto, las opciones nos sirven a nosotros para cubrirnos, también puede ser un gran riesgo, ¿verdad? De quebrar una empresa por estar jugando y estar especulando también con la bolsa. No, cuando nos damos cuenta de que la decisión que tomamos fue buena o mala, esta es una pregunta, ¿cuándo nosotros nos podemos dar cuenta si tomamos una buena decisión o no? Hasta que se ejecuta. Usted no puede saber si lo que hizo está bien hasta que la opción se ejecuta. Subió al mercado y teníamos un call, qué buen empleado, y te felicitan y hasta te puedes ganar un ascenso. Bajó el mercado y habías comprado un put, uy, qué salvada. Se venció la opción y no recuperaste el dinero, de por gusto gastamos esos dólares. Conclusión, no hay decisiones buenas ni malas, solo decisiones oportunas. Te das cuenta si fueron buenas o malas hasta que sucede lo inesperado. ¿Sigamos? Sigamos, por favor. Bueno, para finalizar, ahí está mi contacto. Como les dijo anteriormente el ingeniero Jorge, tenemos Beneficios San Marcos y también tenemos una empresa de asesorías. Cualquier información, ahí la van a compartir. Dice, la forma más barata de cubrirse es con el físico. Y teniendo asociados y asociadas fieles a sus instituciones, analizando sus costos para saber cuándo es el momento justo que ya obtienen rentabilidad para poder vender. Si los asociados son comprometidos y tienen claro a cómo ganan vendiendo su producto, nos evitamos todo ese montón de dolores de cabeza, ¿verdad? Muchísimas gracias por escucharme. Cualquier duda, ahí está mi correo y mis contactos. Feliz tarde. Gracias, Delmi, por la presentación, ¿verdad? Y efectivamente es el día a día que viven los productores y las organizaciones acá en el país, ¿verdad? O sea, cuando se enfrentan al mercado, pues tomar decisiones para poder vender a tiempo, el tema de precios, analizar bolsa y todo eso, es el pensamiento de ellos y tienen que tomar decisiones a tiempo. Siempre recordarles, ¿verdad?, que allí en el chat pueden dejar sus preguntas, hemos tenido algunas ya, también dejarnos sus datos, nombre, correo, de dónde nos escuchan, para poder intercambiar mayor información si es necesario. La tercera y última presentación está a cargo de Jimmy Ramírez, gerente de Cafés Especiales del Paraíso, una organización pues, de pequeños productores creada pues, hace algunos años, que ha tenido un buen crecimiento en la zona y en el mercado. Están posicionados ya exportando y brindando pues, excelentes oportunidades de mercado para los productores de aquí del departamento. Entonces, Jimmy nos va a compartir, pues, cómo hacen la gestión del riesgo comercial en Cafepsa, ¿verdad? O sea, el día a día que ellos viven en sus negocios de café. Entonces, gracias, Jimmy, por apoyarnos en este webinar y, pues, tiene la palabra. Buenas tardes, Jorge, y a todos los productores que están aquí participando a través de este webinar. Quiero felicitar y agradecer a la vez a Progresa y a todo el equipo por la invitación. Para mí es un honor, igual para mí es un honor compartir esta plataforma con dos mujeres que son una referencia a nivel de país, a nivel de las organizaciones, como Liliana Sánchez y Delmi, con quien he tenido la oportunidad con ambas de participar en diferentes actividades, siempre con el tema de café. Y bueno, creo que Liliana ha hecho un contexto general de cómo está la situación del café a nivel mundial antes y después del COVID y qué va a pasar el día después de los efectos del COVID. Igual a Delmi, con su larga experiencia que tiene en el tema de manejo de riesgo, en el tema de mercados de futuros, en el tema de opciones. Mi presentación me basaré en el tema de cómo nosotros, en una organización de pequeños productores, manejamos el tema de riesgo comercial.
¿Me escucha, Jorge? Sí, se le escucha. Ok, bueno, gracias, disculpen. ¿Cómo nosotros manejamos el tema de riesgo comercial? ¿Cómo hacemos el día con día las pequeñas organizaciones que no estamos dentro de un esquema más desarrollado, como el que planteó Delmi en el caso de Coca Felole y en el caso de Beneficios San Marcos? Si continuamos con la siguiente diapositiva, el riesgo, Delmi lo mencionó igual que Liliana, son todos aquellos factores internos o externos que nos generan incertidumbre y que pueden ocasionar pérdidas monetarias al cierre de un ciclo comercial. Eso es lo que nos genera riesgo. Son todos aquellos factores internos o externos dentro de una organización o una empresa. Como empresa, nosotros lo que buscamos es la rentabilidad y la autosostenibilidad. Y los principios contables se aplican a todas las organizaciones, tanto privadas como del sector público, sin importar cuál sea su razón social. Entonces, si avanzamos con la siguiente presentación. En el negocio del café, nosotros manejamos dos situaciones. Tanto como Cafexa como las diferentes organizaciones de pequeños productores manejamos estas dos situaciones: estar corto y estar largo. Estar corto significa vender el café sin haberlo acopiado. Es como cuando nosotros hacemos un contrato en los meses de septiembre, en los meses de octubre, a donde nosotros no tenemos el físico. Y largo es cuando nosotros hemos acopiado el café, lo tenemos en bodega y no hemos encontrado un comprador o no lo hemos negociado. Entonces nosotros ahí estamos. Hemos acopiado el café sin haberlo vendido. Aquí me hago una pregunta. ¿Qué sucede en una empresa que sus canales de comercialización son a través de una exportadora y no se puede tener acceso a sistemas de cobertura como los que expuso Delmi anteriormente? Cuando una organización es muy pequeña y que no tenemos acceso a coberturas como un call, como un GTC, entonces nosotros tenemos que desarrollar un esquema. Igual como lo planteaba Liliana, nosotros tenemos que hacer un análisis de nuestros factores y ver cada uno de los aspectos internos y externos que nos generan riesgo para disminuir ese riesgo. Las empresas grandes, las empresas desarrolladas, cuentan con departamentos de compra, con personas especializadas que se dedican a la venta de café. Pero en el caso, cuando nosotros estamos al frente de una organización de pequeños productores, nos toca desarrollar todo el proceso, desde el acopio hasta la comercialización. Entonces, lo que nosotros tratamos de disminuir el riesgo en cada uno de los segmentos. En mi caso, yo considero que cada año, cada ciclo comercial es como un partido de fútbol, y que hemos trabajado 8 meses para llegar a esos 3, 4 o 5 meses que dura la cosecha. Y nos debemos preparar en todos los aspectos, hacer una buena planificación para llegar, si nos toca llegar al minuto 120, si nos toca irnos a la larga, incluso si nos toca irnos a penales. Así considero que es cada ciclo comercial. Y por lo tanto, nosotros como Cafexa hemos desarrollado varias estrategias que vayan a disminuir, que nos aseguren más que todo disminuir el riesgo. El riesgo siempre va a estar latente, siempre va a estar permanente. Entonces, lo que nosotros hemos implementado, igual que una política de riesgo, pero hemos desarrollado una serie de procesos que nos garantizan que al momento que nosotros lleguemos
a la comercialización del café, que lleguemos a vender o a ofertar un lote de café, a ver o contar con todo el proceso. Quise enfocar de este punto de vista porque sé que hay muchos de los compañeros que están en esta plataforma y que manejan el mismo esquema comercial o de venta. Si pasamos a la siguiente, nosotros hemos desarrollado una serie de estrategias implementadas en Cafexa para disminuir el riesgo comercial. La siguiente diapositiva. La primera que nosotros hemos realizado es la división de operaciones. En la siguiente aparece un mapa en el caso del esquema de beneficiado húmedo. Y si vemos en este flujo, en este flujo de proceso, nosotros hemos dividido las operaciones por cada área. Contamos con beneficio húmedo, para lo que tenemos nosotros una persona responsable. Y en cada una de los círculos hemos identificado cada uno de los riesgos que corremos. Tanto en el área de beneficiado húmedo, en el área de secado, en el área de catación, en el área de almacenamiento. ¿Para qué? Para que esto nos genere, más que todo, nos garantice la disminución de riesgo en la primera etapa del proceso del café. ¿Por qué? Porque como nosotros estamos en toda la cadena, porque somos una organización o una empresa pequeña, entonces nos toca controlar todas las actividades desde el inicio hasta la etapa final, que es la etapa comercial. Dado que no contamos con ciertas opciones como alguien que ya tiene una licencia de exportación y que maneja clientes directos y que tiene una amplia gama y que también tiene conocimiento del manejo de riesgos. Pues la primera etapa que nosotros, o el primer proceso que nosotros desarrollamos, es la división de operaciones. La siguiente. Igual, acá está un gráfico que muestra cada uno en el área de beneficio seco. ¿Qué pasa cuando nosotros recibimos el café en pergamino húmedo? Desarrollamos todo este proceso y en cada proceso igual ya existen ver cuáles son los puntos críticos que nosotros podemos encontrar en ese momento y que nos puedan generar un riesgo en la parte comercial y que nos pueda, por ende, generar una pérdida. El siguiente, o creo que es la segunda, o creo que la otra. La siguiente diapositiva. Vemos el tema de la separación por calidades. Cuando nosotros desarrollamos el proceso de la separación de las operaciones, tanto a nivel de beneficio húmedo como beneficio seco, en el departamento de control de calidad, nosotros podemos clasificar o separar el café por calidades. Y lo hemos estratificado de acuerdo a una A, un café básico, 2A, que sería un SHG, y un AAA, un café de especialidad, o un microlote, o un café specialty. ¿Por qué? Esto nos permite llegar a este nivel porque hicimos el proceso en el primer nivel, que fue el tema de haber separado todo el proceso, tanto a nivel de beneficio húmedo como beneficio seco. Otro de los aspectos anteriores, no sé qué pasó en la diapositiva, es el tema de manejar lo que es un sistema operativo o un software
que nos permita a nosotros ver en tiempo real cada una de las operaciones que nosotros estamos desarrollando, o sea, ver las entradas o el ingreso diario del café. Entonces lo que nosotros manejamos es una ecuación y hacer lo que Delmi recomendaba, back to back. Si hoy compramos 200 quintales vamos a vender. Con la separación de operaciones, nosotros podemos determinar el costo que nos genera el manejo del café, tanto la compra como todos los gastos directos o indirectos, porque es un factor importante conocer. No solo debemos ver a cuánto nosotros vendemos, lo más importante es que nosotros conozcamos cuáles son nuestros costos reales. Con la implementación de la separación de operaciones, en Cafexa nosotros tenemos una persona responsable que lleva la contabilidad y genera información a diario de cada uno de sus costos. Entonces, a nosotros nos permite, a través de un sistema, una plataforma digital muy activa, el ingreso, subir información y que, en el caso que yo soy responsable de las ventas, puedo estar viendo en tiempo real, desde mi teléfono, desde mi casa, ver la disponibilidad de inventario. ¿Por qué? Porque en nuestra política de riesgo no cabe la especulación, sino que nosotros tenemos un proceso. Hoy hemos llegado que definimos nuestra planificación estratégica, nuestro plan comercial y conocemos nuestros costos reales. Manejamos el punto de equilibrio que nos permite saber nuestros costos y que de ahí sabemos nosotros, determinamos un margen de utilidad por cada quintal. Entonces, esto a nosotros nos genera mayor confianza al tener toda la información de toda la cadena, del área de recibo hasta el área comercial. Entonces, nosotros podemos, en este otro aspecto de la separación por calidades, a nosotros nos permite ofrecer el café de acuerdo a una estratificación, que puede ser un café estándar, un café básico, un café SHG o un café specialty, que al final nosotros buscamos un segmento de mercado. Otro de los aspectos que nosotros manejamos a nivel de Cafexa es el tema de inteligencia de mercado. Conocer cómo se maneja el nivel de plaza, el nivel de competencia a nivel local o a nivel regional. ¿Para qué? Para ser un poco más competitivo, diseñar nuestra estrategia tanto de compra como de venta. Dado que los últimos años, esta última cosecha, hemos visto una disminución de la producción de café en la zona. Entonces nos toca actualmente, para cumplir algunos contratos, para cumplir algunos compromisos y alcanzar ese punto de equilibrio, debemos nosotros hacer esa inteligencia de mercado en doble vía, tanto en lo que nosotros compramos como en lo que nosotros también vendemos. Hacemos ese análisis o esa inteligencia de mercado para poder cumplir. Dado que los costos fijos son permanentes y si no alcanzamos ese punto de equilibrio, quizás podamos tener una pérdida, más que seguro, porque nuestros costos van a ser relativamente altos. La siguiente diapositiva. Otro aspecto muy fundamental para el tema, de disminuir el riesgo es la gestión financiera. ¿Por qué? Porque a nosotros nos garantiza ese flujo de caja que tenemos para comprar
toda la materia prima o el café que nos está llegando, sin necesidad de recurrir a la venta. Muchas veces cuando estamos al frente de organizaciones débiles en el tema de gestión financiera, compramos café y lo vendemos. Y lo vendemos para generarnos ingresos, generarnos recursos, disponibilidad, pero no lo vendimos al mejor precio. Quizás hoy lo compramos a $125 y mañana nos tocó o nos vimos obligados a vender ese café por debajo del precio de costo. Entonces, el tema de gestión financiera es algo muy importante, ya que debemos contar con los recursos, con la capacidad financiera disponible. Y la gestión financiera es un aspecto que lo hacemos desde los meses de junio, julio, agosto. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos a la cosecha, nosotros podamos contar con esos recursos disponibles. Es más, nosotros hemos diseñado como un plan, como un flujo, a través de un gráfico, que vemos qué meses nosotros necesitamos mayor disponibilidad de recursos, mayor disponibilidad de fondos. Entonces, hemos trazado los desembolsos de la banca o de algunas instituciones financieras que tenemos alguna relación, de acuerdo a los flujos de café que nosotros vamos teniendo, para disminuir el pago de costos. El pago de costo. En este momento, es algo muy importante, uno de los efectos positivos en el tema de gestión financiero. Vemos la disponibilidad a nivel de la banca nacional, vemos tasas del 8.5, 8.7, que esto va a venir a impactar en los costos fijos y en los costos variables que nosotros podemos tener. La siguiente diapositiva. Jimmy, le comento que Sí, me Jorge. faltan 5 minutos. Ok, está bien. El tema de las certificaciones es un aspecto muy importante para el tema de riesgos, dado que existen algunos estándares comerciales, como el caso de Fairtrade, que ya existe un 140 mínimo. Estos años, casi 5 años, desde el 2014, hemos sido beneficiados las organizaciones, las empresas, las cooperativas, que contamos con la certificación Comercio Justo, porque este piso o este techo, un precio mínimo de $140, quizás nos ha permitido tener ese nivel que no corremos riesgo, porque la bolsa ha estado un poco por debajo. Pero ya este año, esta cosecha, cuando en diciembre superamos o llegamos a los $140, empezamos a tener problemas, y ahí sí debemos planificar y reorientar nuestra estrategia, porque ahí debemos buscar algunas de las opciones que Delmi recomendó. Pero siempre y cuando la bolsa esté por debajo, las certificaciones es un tema muy importante para el tema de diferenciación. En el caso, nosotros como Cafexa manejamos Fairtrade, manejamos Manos de Mujer, orgánico, y algo de Café Praxis de Starbucks. Es algo muy importante, porque esto a uno le permite algunos diferenciales positivos, más algunos diferenciales o premios sociales que uno los puede invertir en temas de productivos, en temas de educación y fortalecimiento de nuestras organizaciones, que en Cafex, en el caso, el tema de las certificaciones, apostarle a las certificaciones ha sido parte muy importante. En estos momentos, o cuando el mercado ha estado por debajo de los 140, la certificación se convierte en una organización como un activo diferido. La siguiente. Y lo que vemos como último paso, que sería como el número 5,
en este tema de riesgo comercial es establecer relaciones comerciales a largo plazo con exportadoras, con compradores, con importadores. Era lo que Liliana decía. Después de los efectos del COVID o actualmente que estamos viviendo la pandemia, hay algunos contratos cambiaron, algunas modificaciones en cuanto a temas de calidad. Pero si nosotros venimos desarrollando relaciones comerciales a largo plazo, tanto el comprador o una exportadora o un importador va a comprender que es más fácil poder llegar a un acuerdo, quizás sean más flexibles de ambas partes. Bueno, esto ha permitido en el caso de Cafexa tener relaciones comerciales a largo plazo, poder ir creciendo en volúmenes. Voy a citar un ejemplo. En el año 2013 nosotros, por falta de experiencia, fijamos un contrato con una empresa, un comprador alemán, y lo fijamos a $140. $140 en aquel momento eran muy prometedores, cuando el mercado estaba a $105. Pero lo fijamos estando en una posición larga, que vendimos el café sin haberlo comprado. Cuando nosotros empezamos a copiar el café en enero, febrero, el mercado está en $170 y llegó a un $212. Nosotros, como parte de nuestros principios, entregamos el café. El comprador no nos dijo, bueno, ustedes lo vendieron a 140, hoy está a 212, un café convencional. Y nosotros entregamos un café a preparación europea, 5 defectos secundarios, con tasa 84. Pero es haber entregado ese compromiso, esa parte a nivel de empresa, nos ha permitido por 6 años venderle, haber incrementado año con año los volúmenes que nosotros podemos, los volúmenes que vamos manejando. Y así se ha ido fortaleciendo esta relación a largo plazo. Y después vienen ya algunos temas secundarios, como el tema de algunas inversiones, el tema de apoyos a algunos proyectos, algunos programas que ya los exportadores o los compradores quieren ir invirtiendo. Este tema de las relaciones comerciales se logra gracias también. Hay que crear más que todo una imagen de confianza. Para una organización o para una empresa que todos los años tiene un gerente, un responsable de compras diferente, esto no le genera confianza, porque los cambios son muy rápidos. A diferencia, en el caso, nosotros tenemos un comprador que vamos por 6 años consecutivos vendiéndole, nos escribe, o sea, ya se ha creado un nivel de confianza mayor. Entonces, creo que como paso final, creo que el tema de las relaciones las debemos fortalecer en cuanto a cumplimiento, en cuanto a calidad, en cuanto a compromiso, en cuanto a responsabilidad en todos los actores. Como empresa, creo que debemos ser triple A. O sea, cumplir en todos esos procesos, en toda la cadena, ser importantes. Yo creo que el tema de riesgo comercial siempre va a estar eminente en este negocio y en todos los negocios que puedan existir, pero debemos planificar, diseñar planes y estrategias que nos permitan disminuir este riesgo y ser un poco más competitivos, porque siempre va a existir. Y a manera que nosotros como representantes de organizaciones de pequeños productores manejemos este tema con tema de transparencia, con el tema de hacer uso racional de nuestros recursos, este tema de riesgo comercial, quizás vamos a fortalecer muchos aspectos que van a disminuir este tema. Bueno, con esto finalizo. Jorge, yo creo que estamos bien con el tiempo. Cualquier pregunta, aquí estamos a su disposición. Un saludo a todos y gracias por la invitación. Muchas gracias, Jimmy. Y buena la presentación, excelente, ¿verdad? Porque es un caso, pues, de una empresa de acá del Paraíso,
cuyos socios son pequeños productores y que ha crecido, ¿verdad? Como organización, que ha mejorado mucho su modelo de negocio y que las perspectivas a futuro son muy buenas. Veo que tenemos la participación del ingeniero Alfonso Merlo, que es el coordinador regional del ICAFE, que le vamos a dar un par de minutos más adelante para que nos dé sus palabras. Recapitulando un poco de las presentaciones, bueno, hay muchas cosas que se han dicho que son muy importantes. Obviamente, lo que nos compartieron de que toda organización, incluso los productores a nivel individual, tienen que tener como una estrategia de riesgos, una política a nivel de las organizaciones de riesgos con su presupuesto, con personas capacitadas para el manejo de la misma, ¿verdad? Es muy importante. También considerando que hay muchas acciones para poder minimizar el riesgo comercial en el sector café, mencionando algunas, la parte de fijación de precios, la compra de opciones, lo que es fidelización en las relaciones comerciales, la diferenciación del producto, lo que Jimmy nos mencionaba con el tema de las certificaciones, el establecimiento de alianzas comerciales a largo plazo, son una diversidad de acciones que debemos de considerar para minimizar el riesgo al que nos enfrentamos como productores, como organizaciones, ¿verdad? Quisiera rescatar algunos elementos que han salido ahí durante la presentación, un par de preguntas muy importantes. Una es para Liliana. Hay una pregunta aquí que está relacionada con el tema de cafés especiales y la pregunta es, ¿cuáles son las perspectivas para cafés especiales considerando que la dinámica comercial ha cambiado? O sea, que ya, como dijeron, pues ya ahora nos estamos abasteciendo en el supermercado. Según estudios, el consumo de café en casa se ha incrementado. No sabemos un poco lo que va a pasar con el consumo de café en los coffee shops, en las cafeterías, dado que ahora pues la gente quizás se va a querer arriesgar menos, se va a querer exponer menos. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas para los cafés especiales a futuro? Pues nosotros teníamos una competencia que la cancelamos para este año, la competencia de cafés especiales por la pandemia. ¿Qué va a pasar a futuro con los cafés especiales, Jeremy? Liliana, por favor. Ok. No, definitivamente. A ver, estoy iniciando video. Muy bien. Definitivamente hay cambios, pero estamos todos esperando que los cafés especiales no van a desaparecer. Definitivamente continúan. Y algo muy importante que yo he estado mencionando en las últimas conversaciones o conferencias que he compartido es que si ustedes entran, por ejemplo, a los sitios de importadores o tostadores en Europa o en Asia o en Estados Unidos, ven el hashtag, por ejemplo, en Instagram que dice, aún estamos importando, aún estamos tostando, aún estamos catando. Entonces, eso nos comunica que el negocio continúa. Entonces, evidentemente, en algún momento, pues, se van a tener que hacer algunas adaptaciones. Yo les digo a mis amigos productores o tostadores del tema de café de especialidad, es que muchos de nosotros que consumimos café de especialidad, de repente hemos bajado el consumo porque no sabemos dónde acceder a él en este momento, pero no porque no queramos comprarlo o porque en este momento no tengamos, bendito Dios, el recurso para poder comprar un café de especialidad versus otro café más convencional o más clásico, digamos. Entonces, definitivamente van a continuar. En esta semana, por ejemplo, hay un importador en Francia que está haciendo un gran evento lindísimo en que como no hay limitada movilidad, entonces ellos lo que hicieron es que los lotes de café que ya habían comprado y que ya tenían en bodega o que ya tenían muestras, hicieron un evento para promover esos cafés con sus tostadores en toda Europa. Les mandaron unas cajas hermosas y a la par de la caja venía una cuchara de catación y además montaron todo un evento virtual
de conferencias con productores, con origen, con exportadoras, con traders. Entonces simplemente pienso que lo que está sucediendo es que se están rediseñando ciertas cosas, pero por ejemplo, el tema que usted mencionaba de la competencia, bueno, evidentemente no pueden llegar en este momento, pero hay maneras, tenemos que volvernos creativos para ver entonces cómo hacemos llegar esas muestras, esa disponibilidad, y ya les digo, tenemos que adaptarnos, ser pacientes, ser conscientes que ambas partes tienen que, digamos, ser flexibles y decir, bueno, de repente yo pensaba mandar este café en mayo, tal vez ellos necesitan reacomodar su modelo y tal vez me lo van a poder comprar en julio. Tal vez no es un tema de que ya no me lo van a comprar, sino que me están atrasando, digamos, un poquito la compra. Entonces, seamos nosotros también conscientes, cuidadosos en el tema de cómo guardamos ese café. La parte de la bodega, sobre todo en cafés especiales, es crítico, asegurarnos que tenemos un buen almacenaje, pero esto sigue. Las cafeterías, de alguna manera, incluso aquí en Honduras, que estaba surgiendo también, está surgiendo un movimiento de cafeterías de especialidad. Si hacemos una búsqueda, vemos que varias siguen tostando, muchas han montado sus tiendas por internet, algunas ya están haciendo entregas de café preparado en casa. Entonces, pienso que tenemos que tener optimismo. Definitivamente no van a desaparecer esos cafés, se lo puedo asegurar. Así que es un tema nada más de ver, pues de repente un poquito el tiempo o tal vez las cantidades, pero eso ese segmento va a continuar, sobre todo también lo que yo les mencionaba, es un poco una demanda, es inelástica, es decir, la gente se fideliza, nos acostumbramos a ese café rico, lo queremos. Ahorita creo que el problema principal es que no saben los clientes cómo acceder a ese café, y ahí es donde tenemos que nosotros ser creativos de cómo hacemos llegar ese café a nuestros clientes. Ok. Gracias, Liliana. Otra pregunta también interesante acá que nos hacen, no sé, aquí tal vez entre Jimmy y Delmi Regalado nos pudieran dar un par de tips para una empresa, una asociación de productores que... No, si le echaba la salsa y el repollo, es pasita con tomate. Sí, para una cooperativa o una asociación que comercializa con exportadoras en el departamento, por decir algo, ¿cuáles podrían ser los elementos principales a considerar para reducir el riesgo? Para reducir el riesgo. Bueno, yo creo que de parte mía, yo trabajé mucho tiempo, ¿verdad?, en la parte de negociando directamente con las exportadoras. Y lo primero es tener, ¿verdad?, una buena comunicación y tener claro cuando se vende un café, porque al final de cuentas quien está como vendedor es el exportador, y a veces el productor no se da cuenta de algunas cosas o viceversa. A veces el productor vende y también no da a conocer al exportador las formas y condiciones por las cuales ha vendido. Entonces, esa comunicación debe ser muy fluida y entre los dos deben tomar medidas de riesgo, ¿verdad?, que tengan menos costo y mayor cobertura para minimizar este riesgo. Listo. Gracias, Delmi. No sé, tal vez el ingeniero Alfonso Merlo, que lo veo por ahí, si le habilitamos el micrófono para que nos regale un par de minutos ahí con sus apreciaciones sobre la actividad, sobre el tema que hemos abordado el día de hoy. El ICAFE es uno de es nuestro principal aliado en el proyecto, aliado técnico, ¿verdad? Y el proyecto Progresa, ejecutado por Swisscontact. Merlo, adelante. Gracias, Jorge. Poco rápido, porque tengo una reunión, no sé si han visto que hay un evento que lo tiene el doctor Alan Erazo ahorita a las 4 en el ICAFE, en la parte de nutrición. Bueno, pero sí, aprovechar el momento y contento de escuchar a Liliana, a Delmi y a Jimmy, que hemos compartido con ellos en algunos eventos, algunos en competencias regionales y en otras internacionales, pero excelente el tema de gestión de riesgo comercial en el café.
Me pareció interesante las 3 presentaciones. Conozco a cada uno de ellos y más a Jimmy, digamos, porque con Jimmy compartimos a diario, porque está aquí en nuestra región y en nuestro municipio, aquí en El Paraíso, y conocemos lo que es Cafexa, pero conocemos también los trabajos que desarrolla Liliana y Delmis. Entonces, muy contento de estar con ustedes. Miré una excelente participación por ahí. Estuvimos compartiendo en la mañana con Orieta Pinto, que la miré ahí, de las que estaba, no sé si ya se retiraron. A Diana Osorto, estuvimos compartiendo otro tema en la mañana, así que contentos. Esperemos que esta no sea la primera, como decimos con Liliana, ni la última, que podamos compartir otro tema. Ya hemos compartido un tema anteriormente, así virtual con Liliana y otras compañeras, y que podamos seguir abordando otros temas de importancia con el café, partiendo de esta pandemia que tenemos, que la forma virtual es la que nos ha venido a estar en contacto con toda esta gente a nivel nacional e internacional, cuando miro la participación de muchos compañeros y compañeras. Así que, Jorge, contentos y pendientes. En algún momento tienen alguna presentación o tenemos alguna nosotros como iCafé, se las compartiremos, y que agradecerles. Estuve pendiente la hora y media que estuvieron participando las compañeras y Jimmy. Así que suerte. Me despido porque sí tengo que entrar a otra reunión. Gracias, Jorge, y a todos. Bueno, gracias, Merlo, ¿verdad? Y gracias a Licafé por el apoyo también. Bueno, estamos ya cerrando la actividad. Como dijo Merlo, pues el tema es bastante amplio. Hemos abordado muchas de las, digamos, acciones que se pueden considerar dentro de la gestión de riesgos. El webinar ha sido grabado, ¿verdad? Creo que va a estar disponible por ahí, por si alguien quiere, pues, verlo de nuevo, o se puede compartir. Próximamente Swiss Progresa, Proyecto Progresa va a tener habilitada su página web. Dentro de la misma, pues vamos a incluir información sobre este webinar, y tenemos ahí, pues, que nos mandaron todos los participantes, pues, sus nombres, sus correos y todo. Pues más información la podremos compartir a través de nuestros contactos institucionales. Y si tal vez vamos a hablar con Liliana, con Delmi, con Jimmy, para ver si de pronto pudiéramos puntualizar algo más específico más adelante en otra jornada, tal vez un poco más corta. Pues se los vamos a hacer saber y invitarlos, pues, a través de los enlaces técnicos que nosotros tenemos. Por parte de Proyecto Progresa, pues les damos las gracias por su participación. Tuvimos más de 100 personas en el webinar, y pues les animamos a seguir adelante en el tema, ¿verdad? A cuidarse también ante esta situación, y que nos vaya bien a todos. Muchas gracias.